Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 11 de julio del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, un programa sumamente interesante. Y antes de decir las noticias y nuestro entrevistado, voy a dedicar el programa a mi padre, Luis Miñoso González, quien hoy está celebrando el día de su natalicio, y eso hace que Precisando sea más importante. Papi, felicidades. Gracias por el ejemplo que nos has dado a tus hijos, a tus hijas, a mí, que soy tu hijo varón, y a tus nietos y a todo el que te rodea. Gracias por tanto amor. Señores, hoy vamos a hablar temas tristes, también contraproducentes, porque estoy feliz por el cumpleaños de mi padre, pero triste por lo sucedido el pasado miércoles en la madrugada en el vecino país de Haití. También vamos a hablar de lo que está sucediendo en torno al plan de Medusa, en torno a Lisandro Macarrulla, en torno al amigo Eduardo Sanz Lobatón y temas políticos que se están manejando. Todo esto y una interesante entrevista con Radamés Jiménez Peña. Él es el coordinador general de la Fuerza del Pueblo, ex procurador general de la República. Será el invitado especial este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias, amigo, por continuar con nosotros. Miren, lamentablemente esta semana termina con la funesta noticia del asesinato del presidente Moïse en el hermano país haitiano. Y yo, sin ponerle la palabra creo, voy a tratar de analizar no el lamentable suceso, sino los motivos que, sin justificar, llevaron a ese tan penoso desenlace en esta era que uno entendía habían cosas que se habían superado. Y que sin dudas, en esa tragedia que hoy vive el pueblo haitiano, que vive el mundo, hay una gran responsabilidad de las grandes potencias que conforman la Organización de Estados Americanos y demás. Y yo lo digo porque lamentablemente, al vecino país de Haití, las potencias como Canadá, Francia, Estados Unidos, la han dejado sola. Y la dejaron sola, sumergida en la irresponsabilidad total de su liderazgo político, y la dejaron sola en la terrible situación de criminalidad, de narcotráfico, de atropello y de una serie de delitos que se viven a diario en el vecino país de Haití, que han hecho de esa sociedad un estado fallido, en el cual lamentablemente hemos visto cómo hoy lloramos la partida de su presidente Jovenel Moïse. Y un estado fallido porque en una sociedad donde un gobierno admita que tiene que pedir ayuda porque no tiene la seguridad garantizada, que no tiene controlado aspectos fundamentales para el buen desenvolvimiento de un país, te indica a ti que esa sociedad te estaba dando señales claras hace muchos años de que debía ser intervenida, no por un programa solamente como la MINUSTAH, que en su momento logró controlar algunas cosas y que de la noche a la mañana se fueron. Y se fueron sin que se dejara organizado en esa sociedad la transición a encaminar
situaciones que lamentablemente no estaban funcionando. Y por eso Haití hoy por hoy no solamente es el país más pobre del hemisferio. Haití hoy por hoy es un estado gobernado por la delincuencia, en el cual en los últimos 2 años hemos tenido nada más y nada menos que creo que 5 o 6 primeros ministros. Y que la conformación de del Estado per se, de los poderes que deben gobernar y apostar al desarrollo en esa sociedad, te indica a ti que está hecho solamente para que delincan sus autoridades. Y por eso hemos visto desde Jean Beltrán Aristide, desde muchísimos presidentes, aquel golpista Raúl Cedrás, el mismo Martelly y demás, que esa sociedad no ha logrado avanzar. Que esa sociedad se ha quedado en un atraso total y por eso, señores, por eso hoy vemos que Haití es tierra de nadie. Pero ¿qué significa para la República Dominicana que Haití sea tierra de nadie? ¿Ustedes saben lo que significa? Que lamentablemente nosotros en una situación de calamidad como la que estamos viviendo en términos de salud en el mundo, en términos de pobreza y de poca liquidez en el mundo, tengamos ahora también que volver a poner atenciones extras al cuidado de la frontera, perdón, porque lamentablemente es muy vulnerable y en situaciones como está Haití, lo natural, aunque lamentable para nosotros, es que la mayoría de la sociedad que carece de alimentos, que tiene temor por la inseguridad, donde vayan sea a donde el vecino más cercano. Y el vecino más cercano del amigo pueblo haitiano es nada más y nada menos que la República Dominicana. Y eso obliga a hacer lo que tuvo que hacer el presidente de la República, Luis Abinader, el miércoles en la madrugada, a convocar al Estado Mayor para reforzar y activar los protocolos de seguridad para proteger las fronteras en el país que habitamos. Y viendo esa situación en Haití, y viendo la descomposición social en Haití, y viendo la escasez de todo tipo de cuestiones básicas en Haití, aún así en nuestro país hay gente que aboga por la desestabilización, aún así hay gente que aboga por la falta de democracia, sin valorar que tenemos al lado del país más pobre una sociedad que camina en pleno crecimiento, con sus errores, con sus fallas, como todo en la vida, pero siempre apostando al desarrollo, siempre apostando a una mejor sociedad. Y por eso yo no creo que usted tiene que hacer cualquier cosa por hundir una nación para usted salir airoso. No. Lo que garantiza que nosotros no caigamos en el estado fallido de Haití es que nuestra clase política y nuestra sociedad se fortalezcan, se transparente. Y yo creo que eso chin a chin, como dicen en buen dominicano, lo estamos logrando. Los estamos logrando. Donde tenemos presidentes electos de manera democrática, donde muchas veces el exceso de democracia, o no de democracia, de libertinaje en las redes hace que uno a veces se asuste, pero eso queda ahí. Y yo como dominicano, donde viven y vivirán mis hijos y donde vivo y viviré yo, no quiero un pequeño Haití en el país. Y cuando hablo de pequeño Haití, hablo no en forma denigrante, hablo en forma de desorden del Estado y sus autoridades. Por eso yo no me puedo sumar a sectores que en nuestro país pretenden que esto fracase. Jamás lo haré. Me pueden llamar como me llamen, jamás lo haré.
Porque miren, qué mal ver hoy domingo, como vimos el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, un país en las calles, un país sin rumbo, donde obligatoriamente tendrá que ser intervenido. Porque si no es intervenido, allí pasarán cosas peores como la que estamos viendo. Porque de no ser intervenido será un acto mayúsculo de responsabilidad de esas grandes potencias. Y yo, sin lugar a dudas, hago el llamado nuevamente al presidente Abinader a que asuma, como lo ha hecho el liderazgo ante Naciones Unidas y la OEA, para decir que a Haití hay que asistirlo. Pero esa tarea no puede ser solamente de la República Dominicana. Esa tarea no puede ser un único ejercicio del país más próximo, jamás. Esa debe ser una tarea de todos, incluyendo a los haitianos y a su clase política. Porque aunque me digan lo que me digan, hoy por hoy tampoco hay condiciones para que Haití sea un país estable políticamente hablando, para que Haití sea un país estable económicamente hablando. Porque hoy domingo la mayoría de gente de Haití pudiente está en casa de campo, o está en Estados Unidos, en Miami, o está en Francia. Eso es así. No nos llamemos a engaño. De manera que lamentablemente lo sucedido en Haití tiene que servirnos a nosotros como ejemplo para valorar lo que tenemos con sus virtudes y sus defectos. Y saludar la actitud responsable del gobierno dominicano en su afán de preservar la seguridad del territorio nacional, y de eso se trata. Ojalá llegue el momento que los vecinos, amigos haitianos puedan levantar esa bandera de democracia, de camino al desarrollo, para que esa sociedad salga de una vez y por todas del calvario en que la han metido la irresponsabilidad de su clase política y la irresponsabilidad de las grandes potencias. Miren, ustedes saben que esta semana el caso Medusa trajo consigo algunos elementos y la política se apoderó, sobre todo en las redes, de temas como el de la compañía del ministro de la presidencia o de su familia, Lisandro Macarrulla, y de una designación que había en aduanas al amigo Milton Cordero Lechuga. Y yo le voy a decir una cosa a nuestra clase política que utiliza las redes sociales como mecanismo de presión, como mecanismo de chantaje, como mecanismo de audiencias, como mecanismo de sentencias y demás. No es ahí que se tienen que librar las batallas. Las batallas se tienen que librar frente a la sociedad, demostrando transparencia y demostrando pulcritud. Porque yo no sé si los amigos del PLD que llevan esta campaña se han dado cuenta que si en el caso que dijeran que hubo algún tipo de irregularidad con el señor Macarrulla, que no lo creo, entonces están dándole la razón al Ministerio Público de que Jean Alain y su equipo no hicieron las cosas correctas. Pero yo voy a decir otra cosa. Va a seguir la sociedad política dominicana, en este caso el PLD, desmeritando y desprestigiando al empresariado dominicano simple y llanamente por hacer negocios con el gobierno, como lo hacen todo en todo el mundo. Yo no creo que usted tenga que agarrar a una familia de la trayectoria como la de la Macarrulla y quererlo simple y llanamente porque él tuvo una postura responsable de apoyar al presidente Abinader, a quien le sirve desde Palacio, y decir que es un delincuente o que es un chantajista o que sobrevaluó. Yo creo que no es de eso que se trata. Y que hay gente que dice que no estoy de acuerdo con que él sometiera a los que los difamaron. Pues miren, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si nos estamos volviendo locos,
Pero aquí le estamos dando aquiescencia a que cualquiera diga que fulano o mengano es ladrón y no es de eso que se trata. Y como lo apoyé antes, los sometimientos a difamadores lo apoyo ahora. Y apoyé a Margarita cuando dijo del comunicador en Santiago, y he apoyado a otros que se sientan difamados, como apoyo ahora a Lisandro Macarrulla, a que si se siente difamado, proceda, porque esto hay que pararlo. Y en el caso del amigo Eduardo Sanz Lobatón, simple y llanamente diré, el trabajo es que habla por el individuo. Y hoy por hoy la aduana dominicana es otra en manos de ese joven trabajador. Que le guste o no a usted políticamente es otra cosa. Pero Eduardo Yayo Sanz Lobatón ha demostrado ser un joven pulcro, trabajador, pero sobre todo con la visión puesta en desarrollar las aduanas de la República Dominicana. Y que usted, por un nombramiento X o Y, no puede pretender llevarlo a la horca y desmeritar su buen nombre. Eso hay que pararlo en la sociedad dominicana. Cualquiera agarra a cualquiera en las redes y lo difama y lo pone en las cuatro esquinas. Y lo peor es que aquí hay comunicadores que le damos validez a esas vainas. Y me disculpan el término. Pero no puedo celebrar el hecho de que aquí, en el caso del señor Macarrulla, que le conocemos como un empresario probo, hasta prueba en contrario, que ha apostado al desarrollo de esta sociedad, y en el caso de Eduardo Sanz, que es un joven promesa de la política dominicana, se pretenda manchar sus buenas honras. Yo no estoy de acuerdo con esa práctica, ni hoy, ni antes, ni mañana. De manera que esperamos y esperemos saber en qué parará este tema. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con Radamés Jiménez Peña, coordinador político de la Fuerza del Pueblo, ex procurador general de la República. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Radamés Jiménez Peña, coordinador político de la Fuerza del Pueblo, ex procurador general de la República, a quien damos la bienvenida este domingo en Precisando. Doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, profesor Luis. Un verdadero placer estar con usted y los televidentes. La verdad que con la amistad que a usted y a mí nos une, esta conversación se tornará mucho más agradable para el conocimiento y el entendimiento de la gente, profesor. Eso es así, profe. Profesor, vamos a empezar viendo su punto de vista con lo sucedido el pasado miércoles en el vecino país de Haití, donde lamentablemente murió el presidente Jovenel Moïse, asesinado. Su impresión y su... ¿Qué usted opina de la situación haitiana? Bueno, la verdad es que es una situación extremadamente delicada. La situación de ingobernabilidad que presenta la hermana República de Haití es de suma preocupación y sobre todo porque nos atañe a nosotros de manera muy particular como República Dominicana. Imagínese un país donde ni su primer mandatario está seguro. ¿Qué usted puede esperar? De manera que estamos frente a una situación que hay que ponerle atención. Ya hemos visto que el presidente de la República ha reforzado militarmente todo lo que tiene que ver con la línea fronteriza. Y obviamente esto es lo correcto, es lo que debía hacerse frente a esta situación que vive hoy Haití. Creo que necesariamente la comunidad internacional va a tener que tomar una decisión contundente con relación al Estado haitiano, que sin lugar a dudas todas las notaciones que está dando es de que es un Estado fallido. Y frente a esa situación yo creo que las Naciones Unidas debe asumir su responsabilidad. E incluso yo creo que, sin pensarlo mucho, Naciones Unidas debe intervenir a Haití. Es lamentable que se haya llegado a esa situación, pero a nosotros como país vecino
y como principal receptor de esa migración haitiana es lo que más nos conviene. Indudablemente ya se ha visto que las fuerzas regulares, llámese la policía o el ejército que pueda haber en Haití, no tienen ningún control de, sobre todo del territorio. Fíjese, profesor, que las noticias que han salido en los últimos meses dan cuenta que Haití ahora mismo lo que predomina es el pandillerismo. El pandillerismo ha tomado control de las calles y se producen asesinatos, se producen secuestros. O sea, hay francamente una situación de ingobernabilidad en nuestro hermano vecino y obviamente ello es de suma preocupación para nosotros. Y usted con su Aquí experiencia, deben tomarse todas las medidas. profesor, ¿cómo Sí, usted entiende eso puede repercutir políticamente? Usted fue Procurador General de la República y sabe lo que eso pudiera implicar en temas de política y seguridad. ¿Cómo pudiera eso incidir en este momento en la República Dominicana? bueno, es una situación que sí que nos toca prácticamente de manera directa a nosotros. Primero, que a pesar de que el presidente de la República ha tomado medidas en términos de reforzar militarmente la línea fronteriza, ello no garantiza necesariamente un 100% de que no se vaya a producir flujos masivos de hermanos haitianos hacia el territorio dominicano, porque frente a un estado de ingobernabilidad y desesperación, usted acude a lo que más cerca tiene. Y lo que más cerca tiene el pueblo haitiano es la República Dominicana. Es un asunto incluso de sobrevivencia. Por consiguiente, para nosotros esto representa una situación de extrema delicadeza. Y es lo que le digo. Yo creo que incluso el propio presidente de la República debe dirigirse a Naciones Unidas para que le preste atención ya. Esto no puede prolongarse más. La, la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, debe asumir su responsabilidad frente a Haití, porque esto puede degenerar en otro tipo de situaciones que necesariamente no afectarían directamente a la República Dominicana. Profesor, Y eso es lo que debemos evitar. Fuerza del Pueblo tendrá alguna posición oficial, sin importar, ¿verdad?, su condición de coordinador político. ¿Ustedes se expresarán en estos organismos? ¿Habría la posibilidad de hacerlo? Bueno, ya eso es una discusión que tiene que producirse en el seno de la dirección política de nuestro partido, que probablemente se reúna este lunes, el lunes próximo, y ya con la presencia de nuestro presidente y líder de nuestra organización, el compañero Leonel Fernández. Como usted vio, el compañero Leonel Fernández, nuestro presidente y líder, se manifestó en términos refiriéndose a los acontecimientos producidos desgraciadamente, desafortunadamente, que dieron al traste con la vida del presidente Moisés, Juvenal Moisés de Haití. Él se pronunció condenando de manera categórica esa acción criminal y obviamente que eso que nosotros estamos planteando sería un punto a discutir, pero oficialmente a quien le correspondería hacerle llamado a Naciones Unidas sería al actual presidente de la República Profesor, como ¿usted no representante entiende del Estado Dominicano. que llegó el momento, profesor, donde ya hemos tenido 3 fuerzas políticas, 4 que han gobernado la sociedad dominicana, de que ustedes los partidos políticos se pongan a una para de una manera y por todas ver cómo se soluciona el tema República Dominicana-Haití en ese tema de la frontera y demás? Por supuesto, profesor, que yo creo que sí, que ya esto no es un tema que escapa a la particularidad y a la particular visión que pueda tener cada partido político en un momento determinado, sino que esto es un tema de nación. Es un tema de nación en el cual debemos coincidir todos como un solo hombre. Y llámese el partido de gobierno como los demás partidos que estamos en la oposición, debemos producir consensos en términos de
cuál debe ser la política a aplicar con relación a nuestros vecinos hermanos haitianos. Es lo que le digo, nosotros somos hermanos siameses y es una situación que vamos a vivirla de por vida y tenemos que convivir con ella, pero como dominicanos, como pueblo, como nación independiente, tenemos que tener un perfil en términos de lo que debe ser el manejo de esas relaciones bilaterales, que no afecten la estabilidad de ninguna de las dos naciones. Obviamente, cuando República Dominicana ha tenido que socorrer a nuestros hermanos haitianos, lo ha hecho con muchísima presteza. No sé si usted recordará cuando el terremoto, que precisamente gobernaba el compañero presidente Leonel Fernández, el primer país que prestó su mano amiga y su solidaridad incondicional a los hermanos haitianos fue República Dominicana. Estuvo presente más que ningún miembro de la comunidad internacional, incluyendo las grandes potencias. Porque es que yo creo que Que solo se volvieron. hay que estar claro, profesor, a quien más le conviene que Haití tenga bonanza y marche bien es a la República Dominicana. Por supuesto, profesor, porque además recuerde que Haití es nuestro segundo principal socio comercial. Doctor, vamos a hablar de política con usted a propósito de un fallo que se emitió esta semana que termina hoy en el Tribunal Superior Administrativo, donde se declara a la Fuerza del Pueblo y a otras organizaciones políticas, ¿verdad? Como es el caso del PRD, y que en sentido general beneficia a muchísimos partidos, fuerza mayoritaria, es decir, según esa sentencia, la Fuerza del Pueblo y el PRD alcanzaron el 5%, lo que lo convierte en partido mayoritario. ¿Es así, profesor? Eso es correcto, profesor. Tal y como nosotros lo habíamos anunciado cuando se tomó la decisión de recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo la resolución dada por la Junta Central Electoral, una resolución que nosotros entendíamos era violatoria de principios fundamentales establecidos en la propia Ley de Procedimientos Administrativos, pero más que todo violatorio del principio de favorabilidad establecido en el artículo 74, capítulo 4 de la Constitución de la República. Sabíamos que indudablemente la Junta Central Electoral se había equivocado al darle una interpretación antojadiza al artículo 61 de la ley 118 del año 19, es decir, la ley de partidos políticos. La verdad es que esa es una decisión que viene a fortalecer el sistema de partidos políticos en República Dominicana. Y yo creo que la única vía y la única opción que tiene la Junta Central Electoral es de aplicar y de acatar esa decisión dada por el Tribunal Superior Administrativo que anula la decisión de Marras que obviamente declaraba a la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones, como el caso del Partido Revolucionario Dominicano, como fuerza minoritaria. Doctor, ya quedó consagrado de manera... ¿Está compelida la Junta a cumplir inmediatamente con esa sentencia? ¿No temen ustedes que sea recurrido y pueda otro tribunal como el Tribunal Constitucional fallar a favor de quienes apelen esa sentencia? No, porque el recurso que queda de esa decisión es el recurso de casación. Iría a la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, en todo caso. Pero frente a una sentencia de un tribunal de la categoría del Tribunal Superior Administrativo, lo que ha sucedido y ha sido la costumbre en los años es que la Junta Central Electoral, una vez se produce una decisión de un tribunal, lo acata sin ningún tipo de reparos. No tiene que esperar si se produce un recurso de apelación, un recurso de revisión, un recurso ante el Tribunal Constitucional, sino que lo que debe hacer la Junta Central Electoral es inmediatamente aplicar y acoger y acatar esa decisión, que es lo que ha sucedido en el caso de la especie.
la Junta Central Electoral está obligada a repetir lo que ha sido la costumbre de ese tribunal a lo largo de toda su trayectoria. Cuando se han producido decisiones que contrarían resoluciones de la Junta Central Electoral, lo que la Junta ha hecho es acatar las decisiones que surgen de los tribunales de la República, porque recuerde que la Junta es un órgano administrativo y como órgano administrativo sus decisiones están sujetas al escrutinio del Poder Judicial y en este caso del Tribunal Superior Administrativo. Doctor, en términos llanos, para que la gente que nos está viendo nos entienda y que no se trata solamente de que, bueno, yo saqué el 5% y demás, ¿cuáles implicaciones tiene para el sistema de partido, doctor, para el uso de fondos asignados por el Estado Dominicano a los partidos políticos, el ser declarado partido mayoritario en esta época donde ya yo creo se le han dado 2 o 3 meses de recursos a otros partidos políticos? Bueno, eso habría que hacerle el debido descuento ya en la próxima partida. A los partidos que se le han entregado los recursos. Doctor, lo voy a interrumpir ahí. Lo voy a interrumpir para que usted continúe. Y eso es retroactivo, doctor, me explico. ¿Habría que descontar todo lo que se ha dado o es a partir de la sentencia? No, hay que descontarlo porque esos recursos que se le otorgaron a esos partidos se le estaba dando en base a una resolución de la propia Junta que ha sido declarada nula. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que actuando de manera y aplicando el principio de igualdad, lo que debe hacer es la Junta? Bueno, si yo le di el 80% a esas dos organizaciones, ese 80% que le di, debo deducir la parte que le corresponde a los dos partidos que le correspondía, tal y como lo establece la sentencia, y deducírselo de la próxima partida que la Junta tiene que erogar para todo el sistema de partidos. Es decir, que ustedes recibirán quizás más que el PLD y el PRM, porque si le van a descontar los meses que se le ha dado y se le va a dar juntos, ellos le tocará muy poco dinero en este mes. Bueno, no le tocará muy poco, sino que le tocará menos. ¿Y cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Y a partir... Realmente no tengo los cálculos, profesor. No tengo los cálculos, pero es una cantidad considerable de dinero. Porque ellos recibieron... Para ustedes, doctor, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué hace un partido político con los recursos que la Junta le entrega para que la gente entienda la operatividad? ¿Qué es lo que ustedes hacen con el dinero de la Junta Central Electoral? Bueno, esos dinero que ingresan los partidos hay que utilizarlo conforme lo establece la ley de partidos políticos, que establece las partidas que van destinadas a educación del partido, que van destinadas a los gastos corrientes del partido. Usted sabe que un partido tiene locales en todo el territorio nacional, como es el caso nuestro, que tiene que pagar, que a veces tiene una empleomanía, que personas que son empleados directos del partido y que hay que suministrarle un salario y los gastos corrientes. Todo eso debe ser justificado, pero además todos esos gastos deben ser auditados por la propia Junta Central Electoral y por la Cámara de Cuentas. Es decir, que la utilización de esos recursos deben hacerse de manera pero muy concienzuda y sobre todo utilizarse conforme a lo que establece la ley de partidos políticos. Doctor, aprovechando su posición en la Fuerza del Pueblo, ¿cómo van los movimientos? Hemos visto muchos legisladores, muchos regidores. ¿Continúa el éxodo, doctor? ¿Cuáles son los próximos pasos políticos que ustedes tienen en carpeta? Bueno, profesor, usted sabe que estamos ahora mismo inmersos en el plan general de organización y afiliación que estamos llevando a cabo en todo el territorio nacional. La verdad es que esto ha generado un entusiasmo inusitado y están ingresando a la Fuerza del Pueblo ciudadanos de todos los litorales, de partidos políticos o ciudadanos que no han participado en política y que quieren formar parte de la Fuerza del Pueblo. En fin,
Se están incorporando cada día personas que vienen de todas las fuerzas vivas de la nación, obreros, campesinos, juventudes, mujeres, de otros partidos políticos que renuncian para venir a la fuerza del pueblo, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, sino de otras organizaciones políticas que nosotros nos quedamos sorprendidos la magnitud y sobre todo el deseo de participar en nuestra organización que está manifestando la gente en estos momentos. Y obviamente nosotros tenemos las puertas abiertas a todos y cada uno de aquellos ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad que quieren contribuir con el fortalecimiento del sistema de partidos políticos republicanos. Doctor, hay quienes ven con preocupación ciertos coqueteos de dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana a raíz, ¿no?, de las posiciones de ustedes como partido contrario al PLD en torno al manejo del gobierno pasado. ¿Qué decirle a esa gente que ve con preocupación una posible integración tanto de un grupo del PLD como ustedes, de esos altos dirigentes? Mire, nosotros ahora mismo lo que estamos realmente es concentrados en el fortalecimiento y el crecimiento de nuestra organización. Y obviamente todos aquellos, y les digo, les reitero, todos aquellos ciudadanos, no importa de dónde vengan, que quieren trabajar para el fortalecimiento de nuestra organización y sobre todo para el fortalecimiento institucional del sistema de partidos en República Dominicana, nosotros le abrimos las puertas. No tenemos ningún tipo de opinión, no estamos buscando a nadie en específico, ni estamos distrayendo nuestras fuerzas en ese sentido, pero todo aquel que quiera venir a la fuerza del pueblo, pues tiene las puertas abiertas. ¿Existe en este momento ese acercamiento, doctor, a esos rumores? ¿Es cierto que ustedes han estado en reuniones, en conversación con la alta dirigencia del PLD? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Cuál es Son simples rumores, pero la verdad es que nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo de crecimiento, de organización y de afiliación. Esa es la realidad. Ustedes están inmersos en un congreso, doctor. Cuéntenos en qué fase va ese congreso, antes de entrar en otros puntos que no puedo dejarlo ir sin tocarle. Mire, nosotros concluimos el primer congreso del pueblo profesor Juan Bosch, que tenía que ver con todo lo que es nuestra línea de organización, nuestros estatutos. Eran 17 mesas temáticas y ahí quedó establecido, quedó aprobado en la línea política de oposición, la línea política internacional, en fin. Se crearon las bases que le dan vida ya orgánica a nuestro partido. Ahora, a principios del año que viene, probablemente en los primeros meses del año que viene, ya estaremos en condiciones de celebrar el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Entonces es ahí realmente donde se escogerán las autoridades definitivas del partido Fuerza del Pueblo. Ahí se escogerán, profesor, al presidente, secretario general y demás autoridades. Sí, ahí se van a escoger desde los dirigentes medios, de direcciones medias, los presidentes y dirigentes municipales, provinciales, la dirección central, la dirección política, el presidente del partido, el vicepresidente del partido, secretario general. Profesor, ahí mismo. O sea, se van a escoger todas las autoridades. Ahí mismo, profesor, ¿en qué va el acuerdo con el PTD en torno a las posiciones? ¿Es cierto que hay una negociación para ellos permanecer siendo secretario general u otras posiciones? Nosotros tenemos un compromiso con los compañeros que vienen del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y usted sabe que nuestro líder y guía, nuestro presidente, el compañero Leonel Fernández, y lo que siempre hemos hecho causa común con él, honramos los compromisos. Y esos compromisos que hicimos con los antiguos miembros del Partido de los Trabajadores Dominicanos, nosotros lo vamos a honrar. Es decir, que no hay que tener temor de que ustedes van a usurpar esos compromisos, doctor.
No, jamás, jamás. Doctor, usted fue Eso, Procurador General de la República y no podemos dejar pasar el momento, ¿no? Para preguntarle su parecer de la lucha anticorrupción que ha empezado a llevar a cabo el Ministerio Público. bueno, eso siempre ha sido así. Cada vez que se produce un cambio de gobierno, generalmente surgen opiniones, denuncias contra los exfuncionarios de ese pasado gobierno y el Ministerio Público tiene la obligación como director de la política criminal del Estado de iniciar esas persecuciones. Eso ha sido normal a lo largo de toda la historia democrática de República Dominicana. Sin embargo, nosotros, como Fuerza del Pueblo, siempre lo que hemos sugerido, en este caso de las investigaciones y persecuciones de carácter judicial, es que se observe el debido proceso de ley, que se respete la tutela judicial efectiva y sobre todo que se respete el principio universal de presunción de inocencia. Es todo. Doctor, usted fue procurador, igual aprovecho y le pregunto, ¿se ha cuestionado el hecho, algunos sectores, de que se hicieron allanamientos pasadas las horas permitidas? ¿Cuál es la realidad, doctor, de esa parte? Bueno, los allanamientos, todo dependerá de la autorización que den los jueces. Si el juez autoriza que usted puede allanar a cualquier hora, ya usted puede entrar en la madrugada, puede entrar en el día, puede entrar a cualquier hora del día. Eso siempre dependerá de la autorización del juez. Sin embargo, yo creo que hay que ser cauto, que no se puede lucir atropellante, porque eso crea una percepción que pone al investigado en una situación de vulnerabilidad. Y eso puede dejar mucho que desear en todo el curso de la investigación que se está realizando. Y Doc- puede incluso victimizarse a ese investigador. Doctor, ¿usted ha escuchado acusaciones al ex procurador Jean Alain Rodríguez de espionaje, de desvío de fondos públicos, de alarmas migratorias? ¿Cómo usted manejó esas partes, doctor, de alerta migratoria, intervenciones de teléfono? ¿Cómo manejó Radamés Jiménez esa parte? Que por primera vez yo he escuchado una alerta migratoria de Procuraduría. ¿Cómo usted manejó eso? No, no, no. En el caso de la gestión nuestra nunca existió el asunto de alerta migratoria. ¿Por qué? Porque los impedimentos de salida, desde el año 2002 que entra en vigencia el Código Procesal Penal, todos los impedimentos de salida contra cualquier ciudadano deben contar con la autorización de un juez. Entonces, obviamente, si estamos en el curso de un proceso y se le pedía autorización a un juez en el curso de una investigación o en el medio del propio proceso, ese proceso ordenaba un impedimento de salida, entonces ahí se colocaba el impedimento de salida, pero no de manera, vamos a decir, voluntaria o que la propia Procuraduría decidiera colocar esas alertas migratorias, no existieron, por lo menos en nuestra gestión. Usted también causó un avispero cuando usted dijo que el Ministerio Público Independiente se inició con Leonel Fernández. Le presto estos minutos finales para que usted nos explique en qué usted basa esa aseveración. Mire, profesor Luis, yo no sé si usted recuerda, en el año 2000, cuando el PLD sale del gobierno y entra el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, el 17 de agosto todos los fiscales del país fueron cancelados con un solo decreto. El país se quedó sin ministerio público. ¿A qué se debía eso? A que la institución del Ministerio Público dependía 100% del Poder Ejecutivo y obviamente de los vaivenes de la política. Es cuando llega el compañero Leonel Fernández a la presidencia en el año 2004 que se inicia un proceso de institucionalización y profesionalización del Ministerio Público. Y comenzamos entonces a producir los concursos
para que los fiscales entraran a través de concurso público, a través de la escuela, valga la redundancia, de la escuela del Ministerio Público. Entonces, pero para fortalecer ese proceso de institucionalización del Ministerio Público y de independencia, cuando se produce la reforma constitucional del año 2010, nosotros, que en esa época éramos Procurador General de la República, produjimos en la institución un debate interno para llevar las conclusiones de ese debate a la comisión que estaba dirigiendo los trabajos de la reforma constitucional. Incluso nosotros convocamos a la gran Asamblea Nacional del Ministerio Público que se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí le entregamos esa propuesta que nosotros entendíamos debía contener la Constitución de la República del año 2010. Es decir, y efectivamente, usted reitera, profesor, finalmente que ciertamente ustedes iniciaron la independencia del Ministerio Público. Pero ciertamente eso le corresponde a Leonel Fernández. Entonces, todas esas iniciativas, profesor, fíjese, todas esas iniciativas fueron consagrada en la Constitución de la República. No tenemos que ir, profesor, pero yo quiero hacer una pregunta aquí con una respuesta breve. ¿Es cierto que usted fue el que recomendó traer a la capital a Jenny Berenice? Ciertamente. ¿Usted se arrepiente? ¿Tiene algún arrepentimiento de eso, doctor? No, por nada, porque la magistrada Jenny Berenice siempre ha tenido un comportamiento correcto, una persona honesta, muy profesional. Y ella ganó un concurso en la Fiscalía de Santiago, y al producirse la vacante en la Fiscalía del Distrito Nacional, el Consejo Superior del Ministerio Público, que yo encabezaba, produjo el traslado de ella al Distrito Nacional. Queremos darle las gracias por su tiempo este domingo en Precisando, siempre abierto a nuestras preguntas. Cómo no, profe, un fuerte abrazo. Cuídese. El profesor doctor Radamés Jiménez fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente Luis Abinader anunció un plan de flexibilización de las medidas restrictivas por el COVID-19 que se hará por fases hasta su desmonte total. En su alocución, el jefe de Estado dijo que el pueblo va a tener que aprender a convivir con el coronavirus debido a las nuevas variantes y la situación internacional que dificultan la desaparición de la pandemia. El sorpresivo y repudiado magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado por un comando armado en su residencia en un brutal operativo la madrugada de este miércoles, ha provocado que el gobierno dominicano active todas sus alertas de seguridad para salvaguardar la soberanía ante posibles disturbios en ese país y el éxodo masivo de nacionales de esa nación a este lado de la isla. Moïse había gobernado Haití desde 2017 con alto rechazo popular y fuertes escenarios de violencia. Gracias, como siempre, a nuestro equipo de prensa, quienes hacen esa labor con ese buen resumen. A ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.